Y quiero decir que nuestro programa tiene que ser un programa renovado. Un programa en el tema económico tiene que incluir la captura de la renta petrolera y la redistribución con impuestos fuertes a los que tienen más, para establecer derechos sociales universales, educación, salud, seguridad social para todos, que tiene que incluir una nueva estructura económica donde la agricultura, la pequeña empresa, la economía solidaria, las cooperativas sean la base de una nueva economía, que incluya derechos laborales y negociación colectiva con un mecanismo de redistribución de ingresos entre los trabajadores y las empresas, que incluye una nacionalización de temas claves para la economía y una planificación de la economía nacional hacia el futuro. Pero además de todos esos temas que tienen que ver con el cambio de modelo neoliberal, con la estructura económica, yo creo que tenemos que ser claro que nuestro programa tiene que tener varios temas nuevos que no tenía la izquierda antes, ¿no? El tema indígena, sin duda, es un tema importante, un tema que no lo tenía antes la izquierda, y por eso, como dice, sentimos que esa lucha es de izquierda, pero tiene que estar en nuestro programa, tiene que estar en nuestra vida diaria, en nuestra lucha cotidiana, y la izquierda de hace 10 años no incluía el tema del Estado plurinacional, de la multiculturalidad, del derecho al territorio como un tema clave en su programa. Eso tenemos que incluirlo. Y yo concuerdo además que hay un tema otro clave que tenemos que incluir hoy muy claro, que es el tema de la corrupción, ¿no? Y yo creo que no es lo mismo. O sea, porque es verdad que gran parte de la corrupción tiene que ver con el modelo neoliberal, pero como decía un compañero, también es verdad que tenemos que reconocer que hay una serie de sectores entre los cuales gente que ha sido de izquierda, que hoy participa de partidos obreros, tiene participación en la corrupción, y ahí tenemos que ser claros que ese es un eje muy importante. O sea, yo creo que no es opuestos al modelo liberal pero corruptos, no los queremos, y los hay, ¿no es cierto? Del mismo modo que nosotros decimos como opuestos al modelo liberal pero con las manos manchadas de sangre, o sea, a Ismael Guzmán no lo queremos, que siga en la cárcel, desde nuestro punto de vista, que siga en la cárcel, ¿no? Y se opone al modelo neoliberal, seguro que es un opositor al modelo neoliberal, pero no es parte del bloque de fuerzas que nosotros pensamos que hay que incluir. Es otro tema que nos parece importante, que tiene que ver con la revalorización de los temas de la democracia y los derechos humanos y la democracia participativa. Y esos temas, para nosotros, esos temas se incluyen finalmente a los temas medioambientales, que hoy tampoco pueden ser dejados de lado. Entonces, un primer tema que hay que plantear aquí es que necesitamos un nuevo programa, una propuesta diferente, que todavía falta articular, es lo que dice, todavía falta armarla bien. Hay temas ahí que yo planteo la análisis, pero hay temas que todavía falta precisar, no por una cuestión intelectual, por temas que tienen una consecuencia práctica en la lucha política y social. Y junto con eso está el tema que otro compañero plantea de el instrumento político. Yo quiero insistir en esto, ¿no? El instrumento político tiene que ver con esto: el poder se conquista y se construye. Como decía un compañero, con el ejemplo, hay que hacer las cosas, no solo decirlas. Por eso es importante, corrupción, pero tenemos que ser claros que si hay corrupción en nuestras filas, nada. Y violación de derechos humanos, yo la verdad entiendo que el compañero Wiener habla de dispararle en la frente a Alan García en un sistema figurado, pero yo tengo que decir que como ya pasamos por eso, a mí la verdad el tema de dispararle a alguien, me disculparán compañeros, yo particularmente me manifiesto en contra, ¿no es cierto? No dispararle a nadie. Pero esto pasa por otros temas tan simples como este, ¿no? El movimiento social peruano bloquea carreteras, y a mí me parece que está bien, es una medida de lucha. Los liberales dicen que no, yo creo que es una medida de lucha, pero muchas veces los compañeros exageran y no dejan pasar a las ambulancias. Y eso está mal, compañero. Hay que decirlo claramente. Eso tiene consecuencias prácticas para la lucha. Y el movimiento social que participamos por salud, algunos se han planteado que tenemos que ir a dialogar, compañero. Está bien, bloquear carreteras, pero la ambulancia tiene que pasar, compañero. No puede ser que se ponga en riesgo vidas humanas, ¿ok? De esa manera, como consecuencia de la lucha social. Hay que hacer lucha, pero con un cierto respeto de determinadas cosas. Entonces, estos temas que yo planteo son temas que en la construcción de un instrumento político alternativo hay que practicarlas en el ejemplo. Y por eso nuestra propuesta sobre este tema de las elecciones respecto a la unidad parte de un tema muy sencillo, que es elecciones, hay que participar, fantástico. ¿Cómo se deciden las candidaturas? Por elección. Nosotros no tenemos caudillo, no tenemos candidato natural, no tenemos hombre sagrado, nada de eso. Es candidato, elecciones. Vamos a la unidad, acá, compañeros, ¿no? Candidato, urna, votación, y desde luego si perdemos, no peleemos, esto se respeta al ganador, ¿no es cierto? Uno no puede ir a unas elecciones diciendo, y si pierdo las elecciones voy a quemar las urnas, eso lo hemos practicado también, o sea, que si es bien autocrítico, no, pero compañero, ¿no? O vamos a manipular llenando el padrón, no, ya, eso ya no puede ser. Tenemos que practicar aquello que deseamos querer. Si queremos democracia, si queremos participación, tenemos que practicarla, ¿no? Como dice, renovación, juventud, eso, hay que practicar eso en la práctica, si no,
no estamos construyendo nada, ¿no? Y ese tema que a nosotros nos parece importantísimo del instrumento político, efectivamente, que para nosotros efectivamente incluye la vinculación entre lo político y lo social, no es algo desvinculado al movimiento social, al revés, tiene que estar vinculado al movimiento social. Bien, decía el compañero David, no adelante del movimiento social, atrás del movimiento social, ayudando al movimiento social, pero vinculado, recogiéndolo, potenciándolo políticamente, correcto. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que es todavía un reto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo estamos aprendiendo en la práctica. Y ahí el tema del frente único, la unidad con otra fuerza de izquierda es importante, pero también es importante partir pues, de principios, de renovación, de nuevas prácticas que tienen que verse en la práctica. Si no, si vamos a repetir lo mismo de antes, los viejos liderazgos, los viejos coteos, el viejo caudillismo, nosotros por lo menos particularmente sentimos que no vamos a avanzar significativamente. Y yo creo que estos son los temas fundamentales sobre los cuales tenemos que unirnos y tenemos que trabajar, ¿no? Y nuestra pregunta es ¿qué vamos a hacer mañana? Yo pienso que aquí podemos debatir, digamos, discutir respecto de, bueno, efectivamente si ahorita tenemos la capacidad de sacar a García o no, porque el compañero decía hay que sacar a García, y yo concuerdo de que sería muy bueno, que nos conviene, que es necesario, pero la pregunta ¿es posible? Porque esa es la pregunta ya en el terreno muy práctico de la táctica, ¿no es cierto? De la decisión concreta, ¿no? A mí alguna vez de chico alguien me enseñó cuando iba a la lucha, iba con razón, ventaja y límites. Me dijeron, no sé, ya no se repite esas tres reglas de la lucha política, pero a mí le enseñó de chiquito a algunos compañeros aquí seguro. ¿No? Razón, ventaja y límites. Límites, ¿no? O sea, uno no se plantea la lucha. Entonces uno dice, bueno, entonces los compañeros de Islay han debido seguir en huelga con su bandera fuera de García hasta que se vaya García. No, pues los compañeros han hecho bien en tener el enfrentamiento, lograr que el gobierno retroceda y dar un mecanismo de diálogo buscando mantener su lucha. Entonces esa es la pregunta más concreta en el terreno de qué es lo que podemos lograr este año y con qué énfasis enfrentamos ahí. Pero a mí me parece que ese no es efectivamente un tema principal. Es un tema principal de cómo decidimos ahora, pero me parece que hay temas más de fondo. Los temas más de fondo, y eso es lo importante, porque finalmente, como digo, fuera García, efectivamente fuera García, ¿no? La pregunta para ahí, bueno, y entonces, que efectivamente, ¿no? Yo siento que Ollanta se enfrenta a esto, ¿no? Vacancia de García, y entonces ya el Congreso dijo nada, ¿no? Ya no va. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? En realidad, si tuviéramos la fuerza, lo que habríamos hecho es movilización masiva de 500.000 peruanos al Congreso ayer para presionar al Congreso por la vacancia de García. Eso es lo que hubiéramos hecho, ¿no? Lo que yo he hecho, ¿no? ¿Cierto? Si tuviéramos la fuerza para hacerlo, ¿no? ¿Cierto? Pero es claro que no la tenemos. Me parece que es evidente. Y por eso, efectivamente, es una consigna que más es para pegar por el sentimiento popular, pero como bien dice David, creo la orientación principal es en torno a las elecciones, y yo concuerdo ahí con lo que decía Manolo Castillo de que yo no creo que hay que desvincular las elecciones regionales de las elecciones nacionales. Yo creo que la tendencia es a que se desvincule, pero creo que esa es una debilidad nuestra. Nosotros tenemos que vincular. O sea, creo que el problema es que hay muchos movimientos regionales que están desvinculados de la agenda nacional, que están concentrados en ganar la elección en su región. Nuestra tarea es unificar las fuerzas y lograr, como decía algún compañero, creo que Manolo, de que bueno, esas elecciones de noviembre sean una expresión de una lucha nacional y no solamente de un tema regional o municipal. Pero eso es una tarea que hay que ver pues, hasta dónde lo logramos, ¿no? Es un esfuerzo que hay que empujar, porque efectivamente lo óptimo sería llegar a noviembre, conquistar una media docena de gobiernos regionales, municipalidades clave, ¿no es cierto?, con una plataforma opositora, antineoliberal, digamos, ¿cierto?, de transformación clara, y de ahí efectivamente vamos a las elecciones nacionales en otras condiciones. Pero bueno, eso es una tarea, habrá que medir las fuerzas, saber hasta qué punto llegamos o no llegamos, al mismo tiempo que efectivamente estas elecciones se van a dar en un contexto en el cual hay una lucha social que permanece. Yo particularmente creo honestamente que todavía estamos por ver si está claramente una tendencia al alza o se mantiene o está una tendencia a la baja. No está muy claro. De hecho, el reporte de la Defensoría no es que en los primeros meses de este año ha habido un aumento de conflictos, ha habido una baja de conflictos según el reporte de la Defensoría. Pero al mismo tiempo ha habido conflictos importantes, como el de Tía María, con los reuniones informales que ¿no? son cualitativamente significativos. Entonces sí me parece que hay señales que muestran que podría haber una tendencia al alza del movimiento social, pero bueno, yo creo que todavía está por verse cómo va a pasar y está en nuestra lucha, en nuestra voluntad de ver cómo lo vinculamos con las elecciones regionales y municipales. En Lima hay la resistencia de la gente de Barranco, hay la resistencia de los
y tú tenemos de la gente de Ancón, ¿no? Del pueblo de Ancón también. Hay la resistencia de la margen izquierda del río Rimba frente a la Vía Amarilla, hasta la Vía Amarilla. O sea, hay algunos movimientos ahí, pero están claramente vinculados todavía con una propuesta política alternativa electoral, todavía, ¿no? ¿Me explico? Para no hablar de otras luchas laborales o sindicales que están más descolgadas. Es, creo, todavía la tarea nuestra ver cómo juntamos la lucha social con la lucha política para lograr que una representación junte efectivamente, ¿no? En el imaginario popular de la lucha electoral capture las principales banderas del movimiento social, que creo que es lo que nosotros aspiramos. Bueno, muchas gracias.